Me parecería interesante que vayamos dejando de nuestros comentarios qué pensamos que es la gordofobia, más allá de lo que nosotros podamos ir resolviendo en estos momentos, ¿sí? Para decirles, a ver, quiero leer uno de los comentarios en estos momentos, que me diga, a ver, ¿qué piensan que es gordofobia? Cuéntenme. El odio a los gordos. Perfecto. ¿Qué les parece? ¿Que es una fobia o que es un odio? ¿Sí? ¿Qué es? Es rechazo, rechazo a las personas obesas. Bien, la gordofobia en sí es un mecanismo que no solamente sirve para discriminar a los cuerpos gordos y a otros cuerpos también que potentan serlo, sino también un modo de controlar que opera desde una matriz que oprime y que violenta en todos los ámbitos de la vida de las personas gordas, pero también a que todos aquellos demás que no lo son, pero que son potenciales a hacerlo, ¿sí? Eh, es una opresión omnipresente. ¿Por qué? Porque ocupa todos los espacios de la vida de las personas gordas, no únicamente, o sea, no únicamente se basa, por ejemplo, en la opresión laboral, sino que en todos los espacios donde esta persona esté viviendo, lo va a sentir. La gordofobia, como dijimos en un primer momento, no es una fobia en sí, no es miedo, es rechazo, es odio. Por eso también está bien que lo mencionemos como gordo odio. Y no es un problema eh, individual, es un problema social. Entonces, la gordofobia no se va a solucionar desde lo individual y resolviendo los problemas de autoestima de la persona, sino que lo vamos a ir resolviendo nosotros como comunidad, desde lo social. ¿Sí? Bien. Ok, 2 segundos. Sí, Quiero correrla. Quiero correrla, ahí está. Ok. bien. Esta es mi parte. Como bien decía Andy recién, es importante siempre tener en cuenta y no perder de vista que esto está, digamos, que este odio, que este rechazo está absolutamente en todos los lugares en los que las personas gordas transcurrimos nuestra vida diaria. Está implícito en nuestra cultura. Por eso nos parece importante, como decía Andy, propiciar estos encuentros y propiciar el conocimiento. No es una locura de alguien que odia a un gordo, no, es algo cultural. Me parece que ella lo dijo perfecto. ¿Y de qué se agarra la gordofobia o el gordo odio? Vamos a ir desandando diferentes tópicos a lo largo del conversatorio, que son los que van conformando de alguna manera o van sustentando, ¿sí? Este gordo odio hacia las personas, digamos, como decían hoy, con cuerpos gordos, obesos, ¿sí? Y podríamos acordar que hasta con cuerpos distintos que a lo canónico y a lo hegemónico, a lo impuesto. El primer concepto, porque se relaciona estrictamente, es el concepto de cuerpo, ¿sí? Entonces, lo que primero pensamos con Andy es qué entendemos por cuerpo, porque podemos pararnos desde diferentes lugares, desde diferentes ciencias, desde diferentes enfoques, para definir lo que es el cuerpo. A nosotros nos interesa mucho una definición de cuerpo que trabaja Judith Butler, por ahí alguno la leyó, si no la leyó, se las recomiendo, que ella lo que plantea es que en realidad, digamos, ahí estaba bastante clara en la cita que yo elegí, ¿sí? Primero que el cuerpo forma parte de la identidad de una persona, ¿sí? Nosotros somos un cuerpo, partiendo de ahí. Entonces es algo fundamental la relación, quizás si hay algún psicólogo, alguna psicóloga lo podría decir mejor que yo, es fundamental la relación que uno establece consigo mismo, que es su cuerpo. Entonces, la gordofobia se mete en ese lugar y afecta de un modo tremendo, ¿sí? La relación que alguien tiene consigo mismo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una construcción. La idea de cuerpo que uno tiene es una construcción, como lo dice ahí Butler, ¿sí? Y esta construcción del cuerpo en nuestro mundo, imagínense, se va realizando a través de muchas tensiones y opresiones. Cuando uno nace, se desarrolla y tiene una vida con un cuerpo gordo, va formando su relación con el cuerpo a partir de eso, a partir de la tensión que hay en la sociedad, del odio que genera ese cuerpo.
Entonces, es importante que entendamos que en este conversatorio la idea de cuerpo que vamos a manejar tiene que ver con esto, como un constructo, un concepto que se va nutriendo, ¿sí?, de un montón de cuestiones que rodean a la persona. Eso es el cuerpo, no es solamente una visión biológica, ¿sí? La idea que nosotros tenemos de cuerpo tiene que ver con una construcción social y cultural. Y en esa construcción social y cultural se coló la gordofobia, ¿sí? Eso vamos a ir viendo. Ahora vamos a empezar a ver cómo se fue construyendo esta idea de que el cuerpo es único, es esbelto, es rubio, es todo este canon que nos deja fuera no solo a los gordos, ¿sí? Porque en realidad esta cita que yo tomo va tras la toma también para hablar de los géneros, que es otro tema. Pero todo lo que no es norma va a quedar afuera de ese papel. Y eso genera, de alguna manera, un rompimiento en el pensamiento, sobre todo académico, con ella. También otro concepto interesante, que por ahí el que le interesa puede chusmear o después se lo paso, es el concepto que da Deleuze del cuerpo. Deleuze dice que se va armando la idea de cuerpo a través de diferentes presiones que se reciben, ¿sí? Y esas presiones o esas tensiones van generando lo que yo soy, el cuerpo que soy. Entonces me gustaría que tratemos de entender que cuando digamos cuerpo nos referimos a eso, a una construcción, ¿sí? Andy, tu turno. ¿Alguna pregunta de este tema en el chat hasta que Andy, o algo que no haya quedado claro? Sorry, tengo muchos problemas para desenmutarme. Justo, a ver, antes de seguir, quiero ver porque alguien escribió, van muy bien, clarísimo. Ah, eso. Ok. Bueno, vamos a hablar de la patologización de la gordura y la figura de la gorda enferma, ¿no? A ver, en esta cuestión de que los cuerpos se construyen y que también son un constructo social, porque al cuerpo nuestro no únicamente lo construimos nosotros y nuestra autoestima, como van a contarnos algunos relatos que vamos a discutir más tarde, sino que la visión que se tiene de nuestro cuerpo está construida por la sociedad. Lo que sucede con la gordura es que se construye a partir de una vista patologizante muchas veces. Quiere decir que se lo ve como algo enfermo y se lo construye como algo inapropiado. Se ve a la persona gorda como automáticamente enferma, y esto es un concepto, son dos conceptos que no necesariamente están ligados entre sí. No necesariamente una persona que tiene un cuerpo grande o un cuerpo gordo está enferma. De hecho, muchas personas que tienen cuerpos gordos o que tienen cuerpos grandes llevan vidas muy sanas, y son otros los motivos que hacen que tenga la corporalidad que tiene. Pero, ¿qué sucede con la patologización de la gordura? Muchas veces nos priva de derechos por el solo hecho de ser gordos. Es decir, es muy común que una persona gorda, por ejemplo, vaya a un médico o un especialista y lo primero que le digan al cruzar la puerta, sin ni siquiera saber si los síntomas que tiene coinciden con eso, es: tenés que bajar de peso. Y muchas veces la cuestión de la gordura distrae de las verdaderas situaciones de enfermedad que esta persona tiene. Además, muchas de las situaciones de violencia y de bullying que se dan son solapadas por la idea de preocupación por la salud de la persona gorda, cuando en realidad esa violencia no la causa ninguna preocupación por la salud de la persona, sino que tienen que ver con eso mismo, con la violencia, con el rechazo, con el odio. Habíamos elegido estas imágenes en un momento. Justamente, una dice: necesitamos que en el consultorio médico se practique medicina, no estereotipar, que era de Reagan Chastain. ¿Qué sucede muchas veces con los cuerpos gordos? Esto que comentábamos, llegar a una consulta médica y asumir que toda la culpa de cualquier enfermedad o de cualquier situación médica o de consulta tiene que ver con la corporalidad de la persona que ingresa a este consultorio. Además, muchas veces se relaciona la cuestión del subir o bajar de peso
con la salud. Y bajar de peso en sí no es una conducta que promueva la salud en realidad. Hay personas que lo necesitan y hay personas que no, pero eso debe estar basado en una cuestión médica y a través de análisis y demás. No bajar porque sí, tampoco, que es algo que sucede muy frecuentemente. Había tomado como ejemplo, en un costadito de ahí, ustedes pueden ver una imagen que dice la obesidad es una enfermedad. Algunos programas, había un programa en particular que patologizaba especialmente, lo hacía en horario central. Y por ejemplo, una de las patologizaciones tenía que ver con o sea, el eje central de este programa era la gordura, y se iba resaltando constantemente que la persona que está gorda está enferma, al punto de decir que una persona gorda no puede amar, por ejemplo. Cosas terribles que suceden. Bueno, voy leyendo mientras tanto los comentarios de acá de una de las compañeras que dice, es cierto, mi mamá tiene diabetes y úlcera y es gorda por su enfermedad. La diabetes es una de esas enfermedades que tienen una carga genética muy fuerte, por ejemplo. Entonces es muy probable que independientemente de la corporalidad que vos tengas altas probabilidades de tener diabetes, no importa si sos gordo o no. Por dar un ejemplo, ¿no? Entre muchas otras enfermedades, que muchas veces lo primero que hacen es apuntar a la corporalidad que elige ese sujeto o esa sujeta, y no necesariamente tienen que ver con esto. Lo mismo con la úlcera, ¿sí? Bien. Antes de proseguir, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Sí? Perdón, voy a agregar también ¿Perdón? que a muchas seguramente, no sé si hay gordas acá o gordos, nos pasó que cuando vamos al médico, por ejemplo, sin saber lo que tenemos, nos mandan a bajar de peso. ¿Sí? Es una práctica muy común, a mí me pasó muchas veces, entonces eso también es una cuestión de es un ejemplo de lo que está explicando Andy, ¿no? Les muestro cómo, por ahí más simple, esto que dice la compañera acá, ¿sí? Y aparte, no nos olvidemos que cuando hablamos de gordofobia estamos dejando de lado el tema de la salud de cada uno, ¿sí? Que es un tema privado. Entonces nadie, ni aunque sea un médico, ¿sí? Puede venir a decirnos de entrada, sin mirar un análisis, sin mirar nada, que estamos enfermos. O sea, son dos caminos muy distintos. Por eso esta parte me parece que la desarrolla súper bien Andy, porque es una genia. Me parece como, digamos, súper importante que entiendan la diferencia, porque de este mecanismo de la gorda enferma, la patologización, tuvimos un programa en horario central en Canal, donde se ridiculizaba a los gordos. Entonces, esa es la cultura de la gordofobia, ¿sí? Eso Sí. quería agregar. Además, la cuestión de la salud, como bien lo dijiste vos, también tiene que ver con cuestiones individuales y de que cada quien decide sobre su cuerpo y la manera en que puede y que decide vivir, digamos. Entonces también cuando hay este discurso que valida la violencia desde por la salud, básicamente no el que te lo dice, el que te agrede por tu salud, no te está agrediendo por tu salud, no le importa nada tu salud, te está agrediendo porque puede y porque se siente legitimado, ¿sí? O legitimada, pero básicamente no lo hace por tu salud. Y lo mismo sucede con la medicina. Hay que también entender que la medicina, como cualquier otra ciencia, también tiene patrones que son culturales. Entonces, o sea, la medicina también es un constructo cultural, más allá de lo científico y más, es un constructo cultural. Entonces, va a seguir también patrones culturales de la cultura en la que está inserta. Y si la cultura en la que está inserta es gordofóbica, obviamente va a tener rasgos de gordofobia dentro de esto, ¿sí? No sé si se entiende esto. ¿Alguna consulta, un comentario antes de proseguir? ¿No? Bueno. A ver, vamos a hablar del régimen fármaco-político, que es una terminología que se toma de algunos textos depreciados, sobre todo del régimen fármaco-pornográfico, pero se lo adapta al régimen fármaco-político.
¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver en realidad con la manera en que el mercado, que es otra palabrita clave acá, rige nuestros cuerpos, entre otras cosas. Hay una necesidad que está impuesta desde el mercado a tener determinada figura, a tener determinada corporalidad, por ejemplo, a ver, ¿quién puede decir de acá que su cuerpo nunca fue intervenido por algo que no sea natural? Voy entre comillas natural, ¿sí? Nuestro cabello probablemente sea teñido, muchas veces tratamos de hacer dietas para acomodarnos, y todas estas ideas y esta cuestión de cambiar para adaptarnos a un canon o a un estándar, tienen que ver con el mercado, no son puestos ahí de manera inocente. Hay una idea con este régimen, de vender detrás de esto. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestros cuerpos, que queremos cambiar, que necesitamos tal producto para cambiar, yo ahí puse el ejemplito de las pastillas, pero por ejemplo nos vamos a buscar hierba y seguramente nos encontramos con una hierba que es para adelgazar. Nos vamos a buscar leche y seguramente nos vamos a encontrar leche descremada. Todos estos productos no están puestos ahí de manera inocente y mucho menos por la salud, sino por el mercado. El capitalismo, que tiene mucho que ver en esto, necesita imponer cierta obediencia en nuestros cuerpos para seguir vendiendo y para seguir produciéndose. Comentaba una de las compañeras acá la cuestión de las depilaciones definitivas, ¿sí? Entonces siempre nuestro cuerpo está siendo intervenido, y no está siendo intervenido de manera inocente. No lo hacemos nosotros de manera lo hacemos de manera inconsciente, pero esa idea alguien más lo puso ahí. Bueno, dice una compañera, sí, aparte lo que es light o más natural, siempre es mucho más caro. Bien, otro punto aparte, ¿sí? La cuestión de lo light, no en vano es más caro, digamos, porque saben que de todas maneras hay una necesidad natural de consumir. Y los mensajes son muy claros, nos ponen, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la hierba, te dice una hierba mate que adelgaza, casi tiro el nombre, que adelgaza, y te pone una chica súper delgada en un costado, pasándola bien, con una sonrisa súper radiante, y obviamente esa es la imagen que compramos, pero no porque la haya puesto la hierba en sí, sino porque esta imagen yo ya la venía comprando desde el momento en que nací, y empecé a ver televisión, y empecé a estar en las redes, y me marcaron que eso era lo que yo necesitaba hacer para ser feliz, ¿sí? ¿Se entiende cómo este régimen opera? Opera gracias al patriarcado, como dijo otra compañera ahí, opera gracias al capitalismo, pero nada es inocente y no le estamos ni siquiera sirviendo a nuestra salud. Porque muchas veces, si por ejemplo, pienso en el ejemplo de las pastillas para adelgazar, muchas de estas pastillas son altamente nocivas. Y entonces a veces estamos haciendo más daño a nuestro cuerpo, la gran mayoría de las veces estamos haciendo más daño a nuestro cuerpo para conseguir lo que el mercado quiere de nosotras o de nosotros. Leo un comentario a colación del tema anterior tratado en ese programa de Aludido. El médico nutricionista de cabecera por varios años invisibilizó a su hija, a quien toda su vida vivió a dietas. Bien, detallazo. Esas publicidades Dato de color. Dato de color, ¿eh? Obedecen, calculo, a que seremos felices y a encontrar un hombre si somos flacas. Sí, bueno, sí, también la cuestión de la heteronormatividad, digamos, de que todos seamos la Barbie con el Ken, flaquita con el equipo de playa y el Ken ahí, ¿no? Andy, que quién quería sabe si decir algo a propósito de este Dale. comentario, que hoy me lo olvidé en realidad, pero que es el momento, me parece, que no es lo mismo en nuestro mundo, porque como compañera nombró acá el patriarcado, ser gorda que ser gordo. No es lo mismo, ¿sí? Las mujeres tenemos encima toda la carga de la belleza, ya vamos a hablar de eso, pero entonces también es una cuestión de género, ¿sí?
quien convivió con gordos, con hombres gordos, lo sabe, no tienen el mandato de la belleza, de la ropa, de pertenecer, de encontrar un hombre, ¿sí? Que quiera una gorda, ¿sí? Entonces, todo eso se nos mete en la cabeza y justamente lo que hace es lo contrario. Eclosiona nuestra salud y así terminamos la mayoría de las gordas con trastornos alimentarios en algún momento de nuestras vidas, ¿sí? Y tiene que ver con eso. Entonces, por ahí también hacer esa diferenciación Sí, del tema de la gorda, la mujer gorda, no tiene una lógica y de eso estamos hablando nosotras. Como que nuestro campo se circunscribe a eso, ¿no? Eh, Puesto que los hombres y todes, los cuerpos gordos, digamos, tienen también esta presión, pero no es igual en las mujeres. Eso quería agregar. ok. Yo voy leyendo comentarios. Muchos de estos productos light están llenos de agregados químicos que nada tienen que ver con la salud. De lo que veníamos hablando también, de esta cuestión que no todo está, no es todo es súper sano. Pero también están los suplementos que te venden sin receta. Otro tópico del mercado que de hecho afecta, por ejemplo, eh, afecta mucho también. eh, en cuanto al tema de los cánones y, por ejemplo, diferencias entre varones y mujeres, hace un tiempo un alumno me comentaba, por ejemplo, que él en el gimnasio le ponen testosterona, le inyectan testosterona sin ningún tipo de receta. O sea, el canon también nos afecta, digamos, y ahí evidentemente los daña de una manera potencial terrible, digamos, por tener X cuerpo. Bien. Claudia pregunta si puede iniciar audio, ¿no? No sé, cuéntenme. Y ser Claudia, flaca vamos audio. Final al porque final. si no, no avanzamos. Ok, Perdón. bueno, ser flaca es sinónimo de felicidad, por eso la publicidad te muestra feliz, comenta Cecilia. Eh, Alberto nos comenta, y el famoso discurso, pero es que para que estés bien por tu salud. Ese discurso, gente, es nefasto. Y ha sido digamos, es la fuente de muchísimas violencias intrafamiliares, de muchas situaciones de violencia dentro de los hogares, por ejemplo, o los mismos dentro del consultorio médico también. Karina dice, el hombre gordo y panzón es un winner por tener al lado una flaca. Bueno, mi mamá vive a dieta desde que tengo memoria y papá vive feliz con su panza. ¿Sí? ¿Quién te va a querer así? Frases típicas que son interiorizadas por muchas personas desde muy pequeñas. Sí, hago un hincapié en esta cuestión de la pequeñez por ahí también, que tiene que ver con la manera, ahora vamos a hablar de la ESI y de la importancia de la ESI, pero también me hago hincapié en esta cuestión de las infancias. Si vos recibiste toda la vida un mensaje en torno a tu corporalidad, y después se te vende la imagen de la autoestima, ¿cómo haces con eso? ¿Qué lucha tan grande? Bien. Eh, Riñones, hígado son algunos órganos que te afectan los suplementos. Eh, Bien. Sí, y aparte recalcarle, Alberto, que hoy lo dijimos, no sé si él estaba o no, pero que el tema de la salud es un tema privado y nadie debe meterse ahí. La salud, explicó Andy hoy, tiene que ver con eso. Entonces, quizás buscar mecanismos, yo la verdad que lo que incorporé, por ejemplo, les puede servir a Alberto o a cualquiera, es de mi salud me ocupo yo, ¿sí? Y empezar a responder y empezar a cortar con esos discursos y con esas, o sea, esa es la manera de cambiar también, ¿eh? Y así sea un médico el que me lo diga, o sea una amiga, o sea mi mamá, y que quien se ocupa de mi salud soy yo. No necesito Sí, consejo, porque los consejos de este tipo, no digo que no nos quieran, seguramente, claro, pero los consejos de este tipo están teñidos de gordofobia, gente. O sea, no es algo inocente ni ingenuo, porque a un flaco no le dicen, y capaz un flaco que fuma está más enfermo que yo, que soy gorda. O sea, esa diferencia me parece que es uno de los objetivos que tenemos con Andy, de que se vayan con eso, con entender y empezar a accionar en pequeñas cositas
porque así se hacen los cambios culturales. Claro. Bueno, no solo el cuerpo canónico hace a una mujer feliz, muchas veces ni siquiera existen mujeres con panza en las publicidades. Sí, un cuerpo canónico evidentemente no te hace feliz. Vos sos feliz o no, independientemente de la corporalidad, ¿no? Y ni siquiera existen mujeres con panza en las publicidades. Me hizo acordar una publicidad donde se le había perdido, era tal el Photoshop que ni siquiera tenía ombligo la pobre modelo. Ya vamos a llegar a discursos. Ya vamos a llegar a discursos, pero otro dato de color, digamos. Sin ombligo, la sin En el ombligo. momento, ok, desprecio la propia imagen. ¿Acaso alguien puede aseverar que todas las flacas son felices? No, no te puedo aseverar eso. Como cuando una mujer va al ginecólogo y le dicen por qué no sos madre, volvemos a los discursos y los mandatos. Lo más doloroso es cuando son familiares quienes hacen los chistes. Volvemos a lo que dijo hace un rato mi compañera. No se puede reducir la felicidad al peso de una persona, qué menosprecio, ¿no? Tal cual. Nadie le cuestiona a una persona que tiene cáncer cómo se medica, pero sobre cómo come un gordo todos tenemos que opinar. Me pareció muy interesante eso, es cierto. Totalmente. El cuerpo de la persona gorda es pareciera de dominio público. Parece que todo el mundo puede opinar y ejercer opinión sobre ese cuerpo. Instagramers haciendo gimnasia. Gracias, Mari. Bien, seguimos. Terminar esto que dice Nico, donde yo en mi planificación. Ok. Bueno, vamos con los discursos sociales y los cánones de belleza. Bueno, acá me dio justo el pie la compañera y la publicidad y la sin ombligo para encarar esta, ¿sí? Una de las maneras, veníamos hablando de cómo se va construyendo la idea del cuerpo y del odio hacia el cuerpo gordo, tiene que ver con los discursos sociales que circulan, ¿no? Nosotros estamos rodeados de discursos sociales todo el tiempo, estamos interactuando, por ahí los que trabajamos con estas cuestiones nos damos cuenta, pero la gente que no trabaja no tiene por qué saber que todo el tiempo, digamos, desde la película que vemos, el meme que compartimos, la publicidad que compramos, los Instagramers que seguimos, desde todo ese lugar se van construyendo estas cuestiones. Acá yo hice una selección de algunas de las que por ahí me llamaron la atención del último tiempo, para que ustedes vean, ¿sí?, cómo de alguna manera todo esto va tejiendo, ¿sí?, como que se va tejiendo y se va construyendo. Quizás lo más resonante del último tiempo fue la revista de Caras, con la hija de Máxima, donde se hablaba de su cuerpo así abiertamente, cuando acá veníamos lo que decíamos hoy, ¿no? El cuerpo ahí, opinando sobre el cuerpo de una joven, dejando de lado otras cosas que se podrían resaltar, fue recontraanalizada, y me puso muy feliz porque quiere decir que hay como una conciencia ya desde los medios, ¿sí? Como que se empieza a hablar más de gordofobia. Entonces, es como que de eso se debatió mucho y muy interesante debate. Bueno, los memes en cuarentena son un tema aparte, el tema de la gordura en cuarentena, y como decía hoy una compañera, así como cuando opinan de la salud los que nos quieren, ¿sí? A mí me pasó con amigas, con gente que quiero, que compartían estos memes, ¿sí? Tipo, ay, ¿qué, te jode tanto ser como yo, ser gorda? Porque ese era el mensaje. El mensaje es, qué horror, quedé gordo, ¿sí? Tan horrible es ser como soy yo. Ese es el kit, digamos, donde el enganche para entender. Y con algunas personas se los dije y lo entendieron, ¿sí? Pero me parece que ahí es. ¿Qué tan grave es ser? ¿Qué tan grave? Ahí está el gordo odio, ¿no? Con estos memes eran nocivos. Y bueno, no me da risa, como no me dan risa los chistes machistas. Entonces el humor también tiene que ver con eso, ¿no? El humor tiene que ver con la cultura. En algún momento todos se reían, no sé, de los chistes de Olmedo. Ahora si saliese un Olmedo, no sé si nos reiríamos tanto. Entonces esto también tiene que ir cambiando, y estos ámbitos son justamente para desambiguar o para proponer otra mirada, ¿no?, de los memes.
Después abajo, bueno, puse el tema de los maniquíes, que ahora también en varios locales empezó a ver, digamos, en las publicidades y en las vidrieras de locales, digamos, maniquíes gordos o grandes, ¿sí? Esta es una de Nike que fue muy criticada, varias notas. Y después puse a dos ahí activistas que siempre están hablando del tema. Una es señorita Bimbo, no sé si la conocen, ella es locutora, actriz, trabaja en Futurock, y de hace años que milita, digamos, el activismo gordo, y además de eso, bueno, es una genia, es artista, ¿sí? Ella siempre pone en el tapete cuestiones interesantes. Y la otra que puse, que fue totalmente asediada muchas veces, la que recuerdo es en el programa de Moria Kazan, es Brenda Mato, también una activista, luchó mucho por la ley de talles, vamos a hablar de la ley de talles. La defenestraron en el programa de Moria Kazan, dijeron barbaridades, como estas cuestiones, ¿no? Pero vos no promovés la salud, le dijo, no recuerdo, dos de las panelistas, y ella se defendió perfectamente, y es como chocante que en un horario central se ataque así a una mujer, digamos, violentando, ¿no?, su cuerpo, porque es eso lo que están haciendo. Entonces, por ahí son ejemplos que traigo, para ver cómo cotidianamente convivimos con la gordofobia, por ahí nos pasa desapercibido, si no somos gordos, sobre todo. Así que la idea de los discursos sociales tenía que ver con eso, con empezar a prestar atención a estas cosas, y empezar a que nos haga ruido. Todos empezamos así, yo empecé, ¿por qué me hace ruido esto? Empiezo a repensarlo y a darle vuelta. Siempre termino acá. Siempre termino acá. Entonces, son como ejemplos que se refieren, digamos, a la gordofobia, ¿no? En la siguiente plantilla, Andy. Nuestro padre estaba en el trabajo. Creo que... preguntarles qué pasaba y ellos... no. Bueno, entonces la pregunta que yo me hacía cuando pensaba en el conversatorio, me había olvidado nomás, estaba en la anterior, era ¿cómo hacemos? Porque los discursos sociales están teñidos de una cultura patriarcal, de una cultura hegemónica. Si bien hay algunos cambios, acá les traje algunos cambios como para que identifiquen, digamos, las cosas del bien. Por ejemplo, bueno, ahí la tenemos a Brenda Mato, a la que atacaron ahí en una tapa de una revista internacional. La tenemos a Lizzo abajo, que es una cantante norteamericana. La tenemos a Tess Holiday también en una tapa, en Maya. ¿Sí? La tenemos a Bimbo en Sex Virtual, que es la última obra de Muscari, muy famosa. Tenemos una publicidad que creo que era de Sprite, me parece que era, donde está esta modelo también, ¿sí? Hay mujeres diversas y hay una gorda. Entonces, hay maneras, sí, está bien, podemos discutir en otro conversatorio cómo el sistema nos va engatusando, nos seduce, pero bueno, es en el que estamos, ¿no? Entonces estamos acá, y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para cambiarlo? Y bueno, invadimos los discursos, nos ponemos en pelota a las gordas, empezamos a hacer modelos plus size, empezamos a tomar horarios centrales, o sea, empezamos a cambiar y a educar, porque no se olviden que de eso se trata, a educar nuestra cultura en otra cosa que no sea la hegemonía a la que estamos acostumbrados, ¿sí? Esa era la propuesta también de esta parte, ¿no? Empezar, cuando hablábamos con las compañeras en el conversatorio anterior, empezar a seguir gorda, o sea, empezar a seguir otros cuerpos, otras miradas, que nuestra red, que nuestro Facebook, nuestro Instagram, cuando hablamos, no sea solo Pampita ni con Neuma, no, hay mujeres valiosas, hay mujeres bellas, vamos a hablar de la belleza, pero así se construye la belleza, ¿sí? Así se educa nuestra cultura. Así que esa era la idea de esta parte, digamos. Y después sí venía el cine, Andy. En el cine, que es un discurso social que amo, le hice una pequeña parte. Es muy interesante ver en el cine cómo aparecen las gordas. Y acá puse algunas pelis, que por ahí son las más conocidas. Bueno, Dumpling, el diario de Lizzie, no deben conocer todas, diario de una chica gorda, donde la gorda es, digamos, hace de gorda.
los problemas que tiene una gorda. Bridget Jones que no se enamora, que va a terminar soltera, que lo que decíamos hoy un poco, ¿no? Entonces, no hay más que eso. Es una actriz gorda haciendo de gorda. Y eso me parece como muy tremendo, ¿no? Porque en realidad uno puede pensar que una gorda va a tener que hacer siempre ese papel, ¿sí? Y lo que sucede es que no es así, ¿no? Que una actriz pueda hacer de otras cosas que no sea de gorda, más allá de su cuerpo. Y me pareció interesante una de las últimas películas que apareció en Netflix, que es La Romántico, donde nunca se hace referencia al cuerpo de la protagonista. No sé si la vieron, se las recomiendo. Y traten de entrenar así, de ir con esta mirada. Ella es una protagonista y toda la historia transcurre y nunca hay referencia a que es gordo. Así que, digamos, como que eso me pareció muy innovador y me pareció interesante porque yo todas las películas que he visto de gorda, por ahí seguramente, no y todas, ahí podemos ver lo que estaban comentando, si alguno vio alguna película donde no haya una gorda como gorda, ¿sí? Sería como innovador. Eso también es cambiar y es educar, digamos, a nuestra cultura en otras maneras. ¿Me Yo escuchan? Se corta. comento, nada más esto, un cachito. Yo, después de que nosotros tuvimos un primer conversatorio sobre esta temática en la red Educadoras, y después yo hice este ejercicio con mis alumnos en clase. Y en un momento hablamos de, bueno, cine o podían videos musicales donde haya cuerpos gordos que no se identifiquen únicamente con la cuestión de que hagan de gorda, como dice Romy. De muchas ideas conseguimos un solo video musical, Toothbrush, creo que se llama, donde la chica, perdón, donde la chica no hace de gorda, sino que es simplemente una chica enamorada de un chico, digamos. Pero fue una sola idea después de estar en una clase bastante larga, donde estuvimos hablando y donde estuvimos pensando. Como para comentarlo, porque quizás si ustedes ahora en este momento tienen como el ejercicio de sentarse a pensar qué película o qué video musical vieron donde la gorda no haga de gorda, quizás encontremos menos, ¿sí? Esto tiene que ver un poco con la arqueología del saber, la arqueología del saber, perdón, la arqueología de la belleza, que tiene que ver con la manera en que nosotros construimos socialmente la belleza, ¿sí? Uno de los grandes temas del ser gordo es no entrar dentro del canon que se impone de belleza física, ¿sí? Ustedes saben que a la belleza la construye la cultura, y conforme va cambiando esta cultura van a ir cambiando nuestros cánones. Y estos cánones suelen ser bastante dañinos con los cuerpos que no entran dentro de la norma que impone. Por ejemplo, y no siempre son los mismos, no siempre se ha buscado este cuerpo que se busca ahora delgado. Por ejemplo, si nosotros viéramos imágenes de las Venus de antes, muchas de estas eran súper rellenitas, con cuerpos más parecidos a los que tiene una mujer promedio. Sin embargo, hoy en día nos encontramos con cánones que son muy difíciles de alcanzar y a su vez, el que estos cánones estén ahí genera una violencia terrible contra los cuerpos que no se encuentran dentro de estos, ¿sí? Muchos de las justificaciones de la violencia tienen que ver con esto. Además del relato de por tu salud, ¿cuántos no nos hemos encontrado en relatos familiares, en encuentros o con personas que nos dicen que digamos que nos veríamos mejores si fuéramos más delgados? Uno de los comentarios anteriores, y lo tomo a colación nada más, comentaba una situación, una novela de Cris Morena, que nos puso la imagen de una chica que era la gorda que nadie quería, que era la gorda a la que la gente costaba amarle, la gorda que todos criticaban. Hoy en día, viendo el cuerpo de esa señorita, era un cuerpo perfectamente normal y sano. Odio la palabra normalidad, pero bueno. Pero entonces también hay una cuestión de cómo este arquetipo de belleza nos construye, digamos, y se nos va imponiendo a través de discursos. Bien.
Ok. Y a su vez, esta cuestión también de cómo debemos mostrar nuestra belleza. ¿Quién te dice a vos que vos no sos bella y qué deberías hacer con ese cuerpo que tenés? Volvemos otra vez a una cuestión más de obediencia que debemos tener, ¿sí? A ver, por ejemplo, sé que la compañera va a hablar de esto después, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vemos en un traje de baño a una mujer con una corporalidad gorda y después vemos ese mismo traje de baño en un cuerpo hegemónico? El cuerpo es el mismo traje de baño que quizás es precioso, pero hay un cuerpo ahí que se le echa tierra, que tiene comentarios no tan positivos, y hay otro cuerpo que no, que es totalmente validado. Entonces, la construcción social de la belleza es lo que valida o no y permite o no determinadas violencias. Bien. Decía acá Ley una de detalle. compañera, Andy, que me Ok. pareció interesante, decía, el típico sos linda de cara. Ay, ¡Qué sí, qué horror, por favor. hermoso, por Dios, qué increíbles que son! ¿Sí? O por ahí desde el cariño, si adelgazaras, me dijo una vez una amiga, si adelgazaras tendrías una cola de candidatos. Y yo le dije, ¿quién te dijo que no tengo una cola de candidatos? O sea, por eso hay hombres a los que se ve que los educaron de otra manera. Y Pero es sí, horrible y creo que las que somos gordas sabemos que tenemos que desarrollar la simpatía o la intelectualidad o un montón de cuestiones que van tapando ese vacío que sentimos, ese dolor, ¿no? Que en algún momento de nuestras vidas sentimos y que cuando lo podemos identificar está bueno, digamos, entender que ya Andy va a llegar a eso, pero entender que vienen de un lugar que no es el nuestro solamente. claro. Teniendo Bien. en cuenta lo que dijo Andy de esta arqueología de la belleza y de cómo se va construyendo la idea de lo que es una mujer linda, hace bastantes años se empezó a varias organizaciones, ¿sí? Empezaron a pugnar, a militar el tema de la ley de talles, que finalmente salió el año pasado, pero bueno, nos agarró la cuarentena y todavía no está reglamentado. Pero acá les puse también como para ejemplificar una encuesta que hizo Anybody, que es una de las, digamos, de las ONG que más, eran varias, pero esta es la que más es internacional además, que más propulsa el tema de los talles en los países, ¿no? Cuando hicieron una encuesta para los talles, fíjense cómo ahí habla de las mujeres y los varones, ¿sí? Fíjense cómo. Y todos sabemos, cuando compramos ropa para algún varón que es grandote o que es gordo, tienen hasta talles, uno va a cualquier local de ropa de hombres y sus talles son enormes y tienen hasta números infinitos. Ahora, en la misma dimensión de un local de ropa para una mujer, y no, llegamos, una gorda para esos locales un 48. Y las que somos 50 para arriba o 52, nos morimos, no podemos tener esa ropa. Entonces, hay ahí ya en esta encuesta, ¿sí? Como un fundamento más de lo que yo les decía antes, que no es lo mismo en el mundo ser gorda que ser gordo. Bueno, ahí está, la verdad que re bien, todos aprobaron la ley de talles, es interesante cómo lo van a hacer, la UTN va a hacer como una, una investigación para hacer como una línea antropométrica, nunca me sale esa palabra, para saber exactamente el cuerpo de los argentinos, que los talles sean reales, va a ser una tabla de medidas, que van a tener que respetar todas las marcas en el país, y lo importante es que es una ley nacional, ¿no? Porque había como algunas adhesiones en algunas provincias, pero ahora va a ser una ley nacional, se está haciendo de manera seria, como va a ser una ley, ¿sí? Entonces, eso es algo muy positivo, me pareció genial, porque cuando yo había empezado a pensar este tema, cuando hice la especialización, se estaba por ver si la ley salía, y cuando pensamos el conversatorio con Andy fue re lindo poder decir ya está. Entonces, esto también tiene que ver, digamos, con un trabajo de muchas activistas, de muchas ONG, ¿no? De que, como sabemos, suceden los cambios, así que bienvenido sea, y bueno, luego será pugnar para que esto se cumpla, porque ustedes saben que hay leyes, ¿no? La ESI es una ley desde el 2006, sea, sabemos que hay leyes, pero el tema después es el cambio cultural que acompaña esas leyes. Entonces, bueno, por ahí
para darle un tinte positivo a lo que venía hablando Andy de la arqueología de la belleza, empezar a ver que empieza a haber cambios reales que nos van a cambiar la vida a todas. Eso también es importante. Claro, es muy importante esto que decís, Romy, ya vamos a llegar a hablar específicamente de la ESI, pero es muy importante de que estos cambios dentro de lo legal sean acompañados por cambios culturales. Y a ver, las leyes en sí no cambian mentalidades de manera inmediata. Los cambios se van haciendo de a poco, por eso es muy importante que más allá de que podamos encontrar los talles que necesitamos, que ojalá no se da, la verdad que es triste, no se da, pero más allá de eso, que también haya un cambio en la mentalidad, y eso solamente se logra a través de la educación, ¿sí? Acá están comentando varias, no sé, creo que es, que dice, no me molesto ni en buscar, en mi pueblo no hay ropa. Yo pasé una adolescencia de mierda. Yo soy del interior, yo crecí en Corzuela. Imagínense, yo me compraba jean para varones. No había mi talle y era talle 46 en mi adolescencia. Y eso no puede seguir pasando en el 2020, no puede, eso era en los 90. Por eso también surge la idea del conversatorio, porque empezamos a ver que no hay cambios reales, no hay cambios reales. Entonces, ¿cómo puede ser que hoy una mujer no consiga un jean talle 56? Es una locura. Me parece que lo que dice Andy es fundamental y también empezar a ver qué podemos hacer, ¿no? Desde nuestro lugar, pues es algo muy utópico, pero ver qué podemos hacer. Vendemos marcas, empiezo a vender marcas o compro marcas que sí, yo sé que tienen hasta talles grandes, ¿sí? Eso también es una manera de ver qué podemos hacer ante esto, ¿no? Porque, como decía Andy también, la ley va a estar, está y se va a reglamentar, pero ¿cuándo nos van a llegar a ciertos lugares ropa linda aparte, ¿no? Que podamos elegir. Ese es otro tema. Las gordas nos teníamos que conformar con lo que había. No había una variedad. Y ahora hay más marcas, es verdad, pero la mayoría siguen estando en las grandes urbes, ¿no? Las marcas más lindas, de la ropa que uno puede elegir, no llegan a todas. Así que es muy cierto y retomo y me identifico mucho con lo que dijo la compañera. Es así. Bien, seguimos. Hablemos de una palabra, de dos palabritas, amor propio, autoestima. Ok, hablemos del discurso del amor propio y de la autoestima. Generalmente cuando nos encontramos con una persona que la está pasando mal por tener un cuerpo gordo, se le impone, por decir de alguna manera, la necesidad de que tenga una autoestima alta o de que tenga amor propio. ¿Qué sucede si a nosotros, toda la vida, los discursos que nos rodearon, lo que hace es que nos odiemos? Porque toda la vida el discurso hegemónico decía que mi cuerpo no era apto para ser amado, no era un cuerpo apto para disfrutar. Y de repente, desde otros sectores, desde ese discurso, me dicen que el problema en realidad es que yo no me amo lo suficiente, que yo tengo que construir mi autoestima. ¿Se entiende la cuestión acá? A ver, si uno muchas veces hay discursos que hablan desde lo hegemónico, desde la heteronorma, del amor propio, pero que ni siquiera nos llegan a nosotros porque no tienen que convivir con las situaciones que tenemos que convivir las personas que tenemos cuerpos gordos, ¿sí? Y, a ver, quiero hacer hincapié en esta cuestión y vuelvo a lo primero que dije en un primer momento con la cuestión de que es un problema social y no individual. La gordofobia no se va a solucionar con que uno aprenda a amarse a uno mismo. No está mal que uno aprenda a amarse a uno mismo, pero lo que tiene que cambiar es la sociedad con respecto a su visión, respecto a los cuerpos que son diversos. No uno aprender a vivir con esa hostilidad. Cuando yo pienso en mis alumnos, yo soy docente, en mis alumnos, yo en realidad pienso, no quiero un mundo donde mis alumnas tengan que tener autoestima para salir a la calle. No es que no quiera que tengan autoestima, pero quisiera que vivan en un mundo que no las maltrate, que no las violente, que no tengan que salir a la calle y ser agredidas, entre muchas otras cosas por la cual puede ser una persona agredida por la corporalidad que tiene y elige, ¿sí?
Entonces, el discurso del amor propio, más allá de que no está mal, es tiránico en cierto sentido, porque echa culpas, culpas que son de la sociedad en individualidades. Vos la estás pasando mal, no porque hay una sociedad que te enseñó a odiarte desde que naciste prácticamente, sino porque vos no tenés amor propio. Aprendí a sonreírle a la vida a pesar de que vas a recibir piedra toda tu vida por tener la corporalidad que tenés. Quizá eso es un poco chocante, pero realmente es una cuestión de, a ver, no hay que meter este discurso de la autoestima, del amor propio, como una manera de seguir perpetuando la violencia, porque muchas veces lo sigue perpetuando. Esta cuestión de hay que ser feliz con lo que uno tiene, mientras que hay una sociedad detrás que te viene tirando palos. ¿Sí? Bien, eso. Romy, ¿algún comentario? Sí, ahí hoy con Andy estábamos repasando, ¿no? ¿Qué agregábamos o quitábamos del que habíamos pensado para las compañeras? Y yo la semana pasada vi una Instagramer, una activista gorda, que es el que está acá, y lo decidimos con Andy colocarlo porque demuestra mucho esta parte del tópico. Ella hace muchas fotos en ropa interior, es la que está acá con arnés, ¿sí? Y le viven bajando la cuenta en Instagram, siempre vive reclamando eso. Y ella posteó ayer, antes de ayer, que por ejemplo, la misma foto abajo que Florencia Peña, que está en arnés, tiene millones de vistos, millones, y nadie le bajó la cuenta. O sea, ahí la cuestión se relacionaba, pero muy bien con lo que Andy tenía que desarrollar, porque ahí la cuestión tiene que ver con el cuerpo gordo, ¿sí? Con esto, ¿no? Que hablaba Andy. ¿Y por qué si una gorda quiere posar en ropa interior no puede ponerlo en Instagram? Está escrito que no se puede, ¿sí? Entonces, también como entender que el amor, como decía ella, que es tiránico, porque es una carga más para las mujeres. Además de todo lo que tenemos que hacer, nos tenemos que amar y querer como somos. Y si no tengo ganas de amarme, y si me quiero odiar, o sea, hay como una cuestión ahí también, ¿no? Del patriarcado, pero me parece también interesante ver que mujeres que se animan, que se muestran y que se quieren y que disfrutan de su cuerpo y de sacarse una foto y de lo que sea que les haga felices, como a esta activista, el sistema las está colocando de nuevo en el lugar de, no, eso no se hace, una gorda no se saca fotos en ropa interior. Entonces aparece también ahí como la mentira, ¿no? La mentira del patriarcado, de que, bueno, sí, se ama, quiere sacarse una foto en bola, pero no. Entonces era como que se pensaba para agregarlo hoy porque era actual, digamos, y tenía que ver con esto. Eso nomás, Andy, no sé si querés decir algo más. Nada, era eso nada más. Eso. Ay, estoy teniendo problemas. Ser gordo es político. Ser gordo es político, gente. Bueno, ante es como que está pensado una de cal y una de arena, se van a dar cuenta los tópicos, porque ante esta, digamos, propuesta del sistema, ¿no? Bastante individualista del amor propio, es una propuesta individualista si lo piensan, en realidad el activismo gordo lo que dice es, no vamos a salir queriendo nuestros cuerpos, porque si no pasa lo que decíamos recién, ¿no? Nos queremos, nos amamos, nos mostramos, pero nos mandan a nuestro lugar. Entonces, el activismo gordo apareció hace unos años en el país, si bien tiene como muchos antecedentes, sobre todo en Norteamérica. De hecho, en el año 2018, cuando fue el Encuentro Nacional de Mujeres acá, por primera vez en la historia de los encuentros se logra colocar un taller que era justamente de los pins que estamos viendo acá, la remera de las activistas, que era el tema de la gordura y la política del activismo gordo, ¿sí? Dentro de los 37 talleres que se proponían en el encuentro, se logró, el último que se agregó, para que vean, el último que dijeron sí, es el de las gordas, de los gordes, y fue una experiencia espectacular, no sé si alguien estuvo, yo la verdad que ahí, ese fue el antes y el después en mi vida, y el de Andy, y acá estamos. Y Alexia, Pero, que también está en el grupo, está ahora escuchando la charla, también estuvo conmigo en el de activismo gordo, en su nosotros haremos momento. un grupo de gordas del Chaco.
Bien. Sí. Entonces, quiero decir que ahí es como que yo, y creo que a todas las que fuimos, por ahí me puede decir Alexia o Andy, entendimos que lo que nos pasó a mí en Corzuela, a la otra en Buenos Aires, a la otra en Rosario, me acuerdo que había una mujer que era de Uruguay, todas teníamos las mismas características de vida y de sufrimiento. Entonces no podía ser que era una cuestión de que no nos amábamos, ¿sí? Entonces, ahí es como dar el salto, entender que no es por ahí, que nos vendieron que es por el amor propio, por la autoestima. No, ser gorda es político, político en el sentido de cambio, de revolución, de cambiar, de apropiarnos de nuestros cuerpos y entender que nuestro cuerpo ya molesta al sistema. Apropiarnos de eso, desde un lugar de lucha, de reivindicación, de cambio. Y todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, bueno, yo me digo feminista, no sé si acá podemos tener, digamos, diferentes personas que a lo mejor no se dicen feministas, pero entender que todo es político siempre, cada acción nuestra. Y si nos quedamos con, el feminismo también plantea eso, ¿no? Entonces, empezar a entender nuestra vida, todo lo que hablamos a lo largo de esta hora, los discursos sociales, la farmacopolítica, Régimen todo eso. farmacopolítico. Esto te toca a vos porque a mí no me sale el nombre. Dale, dale. Eh, todo todo eso, ¿sí? Es algo impuesto, es algo que así como se construyó, podemos deconstruirlo. Eso viene a plantear el activismo gordo, ¿sí? Vayamos contra eso, hagamos conversatorios, compremos marcas, no sé, que tengan hasta talle grande. Desde nuestro lugar empezar a cambiar esto. Entonces, ahí es donde podemos romper este esquema que nos mantuvo a todas las gordas tristes, deprimidas, haciendo dietas, siendo infelices, tratando de gustar, y puedo seguir un montón. No es así. Y como bien dijo Andy, y creo que a las dos nos convocó esto, hacer un mundo mejor para las que vienen. O sea, yo no quiero que ninguna de mis alumnas sufra lo que yo sufrí. No quiero. O sea, me niego a eso. ¿Por qué? Lo mismo creo que es lo que Andy contó, y las que somos profes y que lo hacemos por vocación lo sabemos. Ni que hablar de, bueno, las hijas y de lo que sea. Entonces, por ahí empezar esos cambios realmente es una revolución, ¿eh? Esto que yo digo de que en los medios se habla y todo eso tiene que ver con esto. Por eso nos parecía muy interesante en la red empezar con este tema, porque es un tema que ha destruido vidas, ha destruido psiquis, y no puede ser eso. No, basta, basta. Entonces por ahí creo que va el tema, y que cortemos con el discurso individualista de autoayuda, de que si vos no te querés, de que cortemos con eso. ¿Nos puede ayudar? Sí, pero no es la solución, porque yo me puedo adorar, amar y salgo como la chica con el arnés, y el sistema me manda a guardar y me dice, no, gorda con arnés, no. Entonces, me parece que ahí digamos, es el kit, y donde debemos, ¿sí? Las que por lo menos tenemos una visión distinta, y por ahí encontramos algunas respuestas en nuestra vida, compartirlas y empezar a generar cambios. Sí. Y ahí quería el eje de esto, que tiene que ver con la ESI, ¿no? La educación sexual integral. ¿Qué tiene que ver con estas temáticas que estamos viendo? Entonces es importante, los que estamos en docencia, los que están estudiando para docentes, y aquellos que hasta han transitado últimamente la educación en cuestiones en últimas épocas, porque la ESI es una ley relativamente nueva. Si la ESI contempla la diversidad corporal, si los contempla como válido, y cómo educar para deconstruir los patrones de belleza, que me parece como una pregunta fundamental. La ESI tiene ejes, digamos, que son estos: valorar la afectividad, darle representatividad a la perspectiva de género, el cuidado del cuerpo y la salud, el respeto de la diversidad, el ejercicio de nuestros derechos. Cuando nosotros hablamos digamos, del respeto a las corporalidades, de validar los cuerpos que no son hegemónicos, estamos
plenamente atravesados por todos estos ejes, porque por un lado estamos atravesados por el respeto por la diversidad, ¿sí? Que tiene que ver con el respetar al otro que es diferente a mí, y esto es algo muy importante que la ESI tiene que enseñar, para la ESI no, sino que nosotros tenemos que enseñar en favor de la ESI en las escuelas, una educación sexual que no nos esté enseñando a respetar al otro que es diverso, que es distinto a nosotros, no es una ESI completa, ¿sí? Eh, Después la cuestión del cuidado del cuerpo y de la salud, cuando hablamos de nuestros cuerpos, cuando no estamos pensando en las corporalidades que son diferentes, no estamos cuidando la salud de los demás, no estamos cuidando su salud mental, su salud física. Entonces es muy importante que la ESI que nosotros damos en las escuelas tenga esta perspectiva, así como el ejercicio de nuestros derechos. El hecho de que yo, que tengo una corporalidad diferente, se me enseñe desde que soy niño, desde que soy niña, niñe, se me enseñe a que tengo derecho a ser bien tratado, que tengo derecho a conseguir ropa para mí, que tengo un montón de derechos en torno a mi corporalidad, tiene que ver con el ejercicio de los derechos que tiene que enseñar la ESI. La ESI tiene que ser transversal, no puede ser únicamente una materia. Entonces eso nos está llamando a todos los que estamos en la educación, todos los y las que estamos en el sistema educativo, a mantenernos tanto de las corporalidades y valorarlas y enseñar a respetar a todo lo que sea diverso, ¿sí? Bien. Una de las cosas que charlamos en ese taller que les comentaba del encuentro hace 2 años, porque generalmente después de los talleres, comento para si alguien no estuvo, en los talleres se hace una conclusión que después se lee en general cuando termina el encuentro, y una de las cuestiones que dijimos varios profes fue esto, empezar a hablar de gordofobia en la ESI. Y entender esto también me parece como que ¿por qué se abre un taller? Porque no es lo mismo la problemática de la gordofobia que otros problemas que tenemos, digamos, dentro del eje del cuidado del cuerpo, ¿sí? Así como lo estamos nombrando y con este nombre, y digamos, ponerlo en el tapete de la escuela. Yo la verdad no conozco, o conozco muy pocos colegas, que es un tema también nuevo, pero no tan nuevo, que lo traten, ¿sí? Y aparte, todos vimos, los que somos profes o docentes, discriminación a los chicos y a las chicas gordas. En la escuela eso está, eso sigue estando, eso hay que desmantelar, ¿sí? Tenemos que poder desmantelar eso. Ayer, antes de ayer, nomás leí en Facebook un comentario de que compartió una tía de que al sobrino lo maltrataron y que estaba deprimido y que se quiere matar. Eso hace la gordofobia en los adolescentes y en las adolescentes. Entonces, pido disculpas porque yo trato de incorporar el lenguaje inclusivo y a veces no me sale, ¿sí? Así que estoy como en esa transición. Así que pido disculpas si alguno lo ofende. Eh, entonces, eso tenemos que desmantelar, ¿sí? Me parece importantísimo que se empiece a entender que la ESI, como decía Andy, contempla muchos ejes y que este tema tiene que empezar a estar en la escuela, pero no sobre todo como un tema de una materia, sino como una acción, ¿no? Como empezar a involucrarnos cuando vemos bullying, cuando vemos pintadas para el gordo, o sea, empezar realmente a que haya un compromiso de que se erradique, porque vuelvo a repetir, la idea del conversatorio es un cambio cultural, ¿no? Y la escuela es donde más tiempo pasamos todos, o sea, tiene que estar ahí, tiene que aparecer, entonces nos pareció súper válido relacionar esto de la gordura como, o del activismo borde como político, y nuestro lugar de educadoras, cuál es nuestro lugar de educadoras, cuál es nuestro cambio, o cómo podemos colaborar. Bueno, es la ESI nos da el marco para eso. Entonces, esa era la propuesta, digamos, empezar a pensar, no dar una receta de cómo, porque también estamos construyendo, pero sí empezar a pensar cómo lo hacemos, ¿no? O sea, desde la materia que yo tengo, la cátedra que yo dicto, ¿cómo puedo? Y empezar a indagar, a informarnos, a nutrirnos de referentes o de lo que sea,
ir construyendo el camino, ¿no? El trabajo que todos los profes sabemos que hacemos cuando preparamos un tema, una clase, empezar a elegir desde otro lugar, a planificar desde otro lugar. Así que bueno, esa era la propuesta, era como las preguntas abiertas para dejarles el trabajo, de empezar a incorporarlo, y bueno, esperemos que, estos eran todos los tópicos, esperemos que hayamos sido claras, igual ahora nos queda un poquito de tiempo para si hay alguna pregunta, si Andy quiere agregar algo. Bueno, Se gente, me fue entonces, internet en el proceso del medio. Lo que yo quería agregar estoy dejando en el chat, eso que dejé es para la asistencia, ¿sí? Así que quien haya ingresado y quiera la asistencia para el certificado, está ahí, ¿sí? Eso. no quería saber cómo quieren continuar, que hagan las preguntas en el Zoom, que activen los micrófonos y hagan las preguntas que deseen. Sí, puede ser. Como ustedes digan. Lo del certificado decía que lo dejaba ahí en el chat. En el chat, ese enlace que acabo de dejar es el enlace de asistencia, ¿sí? Para que ustedes el formulario ingresan, dejan nombre y apellido y otros datos y para el certificado. Bueno, la verdad es un tema interesante. Gente, alguien que quiera hacer preguntas, dar sus comentarios, sus impresiones, son bienvenidos. Estuvieron geniales, Andy, Romy, buenísimo. Dice acá Leo Almirón, una observación. La ley de ESI es del 2006. Dejemos de decir que es algo nuevo porque quizás eso sigue habilitando a que muchos docentes se sientan cómodos no estando capacitados porque es algo nuevo. Yo me refería a que era nuevo el tema de la gordofobia por ahí para muchos docentes. No, la ley por supuesto que no, sabemos que no. Yo me refería la ley no es nueva, pero claro, no se la aplica. Muchos se sienten En muy pocos lugares se la aplica. Estábamos atraídos por el tema porque es como que recién se empezó a hablar y por ahí no conocían el tema, a eso me refería más. Que no, la ley por supuesto, no hay excusa. No hay excusa, no, quería hacer un aporte también en relación a esto que plantea Leo, que bueno, que tampoco los ejes de la ESI son algo nuevo, sino que los ejes ya desde el 2014 hay una primera publicación, después estratégicamente se cambia el nombre, inclusive, por ejemplo, el eje de reconocer la perspectiva de género por el de garantizar la equidad de género, justamente por estas cuestiones, diríamos, estratégicas. Y en el cuidado del cuerpo y la salud, que es lo que ustedes lo enlazaron muy bien, porque no se asocia muchas veces a este eje, y que los 5 ejes están interrelacionados, que cuando uno da a uno, lo está dando al otro y se van enlazando. Así que me pareció muy interesante cómo ustedes lo pudieron integrar a los ejes, porque tiene que ver con valorar la afectividad, porque tiene que ver con el cuidado del cuerpo y la salud, porque tiene que ver con la perspectiva de género, y me quedó esto de que planteaban de que bueno, que no es lo mismo ser gordo que ser gorda, y me viene esto de la interseccionalidad. Soy mujer y además soy indígena y además soy pobre en esta interseccionalidad, entonces bueno, todo el sistema me excluye. El sistema, y hablo también de las familias, hablo desde muchos lugares, ¿no? Me parecieron, estuvieron genial, la verdad que sin desperdicio charla. Bueno, después preguntan con el tema si ese es el formulario para el certificado, sí. ¿Pueden mandar algunos PDF o hay una página de Facebook para comunicarnos, profes? Es material de ustedes no sé qué. Facebook tenemos, soy educadora feminista. Tenemos Instagram y Facebook. Comunicate, te podemos mandar el PowerPoint si querés, y PDF, claro. Recomendaciones lecturas, sí, por supuesto, sí. Sumarte a la red de educadora.
Sí. Bueno, Comunicate. ¿algún otro aporte, alguna reflexión? Sí, yo. ¿Quién? A ver, que no veo dónde estás. Ah, Sí, sin cámara. ay, Claudina. Sí. Hola, Claudina. No, yo quería hacer un humilde aporte, una anécdota, quería contar, espero que sea útil, pero es una anécdota que sucedió a través de una amiga mía hace varios años, cuando todavía no se hablaba de gordofobia, y a mí me llamó mucho la atención, no es que me llamó la atención, me dejó pensando positivamente. En una reunión de reencuentro con compañeros de la primaria, se empezó a hablar, sobre todo los hombres del grupo, empezaron a hablar sobre esta mina está buenísima, que es linda, que no sé qué, y hay una de nuestras compañeras que es gorda ella. Entonces, ella salió de una situación con mucha elegancia y me pareció súper pedagógica, porque mientras hablaban, ella como que daba su opinión con total naturalidad, esta chica es linda, esta chica no, qué sé yo, y ella se dirigió a uno de los compañeros y les dijo, bueno, si te gustan las mujeres gordas, te puede gustar fulanita, pero si te gustan más flaquitas, te puede gustar fulanita. Una cosa así, la verdad no me la acuerdo muy bien, pero lo remitió a una cosa de, bueno, te pueden gustar las mujeres gordas, te pueden gustar las mujeres flacas, y creo que muchas veces, por ahí me equivoco, me pareció interesante la salida de ella, me pareció súper inteligente primero. Y a pesar de que hablaron de la autoestima, me pareció una autoestima admirable en ella. Y que tienen que ver muchas veces estos prejuicios, que por supuesto, y estas presiones son sociales obviamente, pero que tienen que ver mucho con la publicidad, el patriarcado en general, los comentarios de los hombres cuando están juntos, pero no con la realidad concreta. Otra vez me pasó de estar en una reunión con hombres y que empezar a escuchar a muchos hombres hablar de esta mina está buenísima, todos hablando de lo buena que está una mina. Y yo me imaginé a la mujer de, no sé, a Pampita, o sea, una mujer con el cuerpo hegemónico. Y cuando apareció la chica, era una chica súper gorda, y yo me quedé como, wow, qué bueno que hayan estado hablando de esta chica. O sea, que a veces no tiene que ver, es como, a veces los psicólogos dicen, ¿no? Esto de, a los hombres no siempre les gusta la más linda, o sea, la más linda en términos hegemónicos, ¿no? Como que es una idea que circula, que está en los medios, en los Instagramers, en la sociedad, en los grupos, qué sé yo, pero que finalmente creo, y capaz me equivoco, no necesariamente se circunscribe a la realidad concreta de todos los días, es más como una presión, creo, no sé. Pero a mí son dos anécdotas que me llamaron mucho la atención positivamente, y espero que sirva. Gracias, Genial. Claudina. Gracias. Bueno, este es el objetivo que teníamos con este conversatorio, que empecemos a reflexionar sobre ese tema, que lo enmarquemos como un subtema que debemos trabajar a través de la ESI, porque uno dice, bueno, porque la gordofobia también está bien, la talla no se consigue, pero va más allá de todo eso, el tema de la aceptación del otro que es diferente y la aceptación de la diversidad, y que somos seres humanos y todos diferentes, y que ya desde chicos tenemos que empezar a enseñarles eso a nuestros alumnos, tanto por los gustos sexuales, de lo que sea. Y es un trabajo que tenemos que empezar nosotros como docentes o futuros docentes, los que están, o cada uno de su lugar. Es nuestro granito de arena, fíjense cómo ahora somos 31, llegamos a ser más 38, se va formando una red, por eso nosotros somos una red, y a partir de ahora es un tema que nos tiene que empezar a trabajar, tenemos que empezar a reflexionar y empezar a transmitir para que se logren los cambios. Uno solo no logra los cambios, y tampoco se hacen de un día para el otro, pero todos juntos, formando una red, como decía Edgar Morin, que hablaba del paradigma de la complejidad, podemos lograr los cambios. Va a llevar su tiempo, pero lo vamos a lograr. Así que yo les agradezco infinitamente a Romina, a Andrea, a la red que me encanta, esta red de educadoras feministas. Voy a agradecer también a la Federación Argentina de Profesores de Francés que sin problema que permitió que podamos hacer este conversatorio y sea a nivel nacional, porque creo que hay de diferentes lugares del país, o somos todo el Chaco. ¿Hay alguien que esté de otro lugar que no sea Resistencia o el Chaco? Para ella era todo Resistencia, ¿no? ¿No? Bueno,
Entonces les agradezco nuevamente por estar acá, si no Río quieren Negro, compartir nada más. A ver, acá están escribiendo, a ver ahí si. está. Río Negro, Buenos Aires. Yo Sí, quería así que decir están- algo, Ceci, antes, respecto de lo que dijo Claudina, que Sí, me pareció muy interesante, y que así como hablamos de la cultura, el deseo también se educa y el deseo también cambia, ¿sí? Entonces, a medida que vayamos viendo cambios culturales, esto también tiene que ver con la cultura. El deseo, estoy hablando del deseo sexual, del deseo erótico, eso también me parece que es fundamental. No soy psicóloga tampoco, pero creo, intuyo que va por ahí también, ¿sí? Y que lo que Claro, tu para la compañera dijo, próxima charla nos queda hablar del régimen farmacopornográfico depreciado, ¿eh? Nos queda, nos queda para hablar de cómo se educa la sexualidad, así que podemos seguir, ¿eh? Pero bueno, se termina. otro tema. Otro tema. muy interesante. Bueno, Bueno, entonces, si nada más, bueno, gracias de Río Negro. Hola, María Magdalena. Sí, ¿cómo está de Corrientes, colega? Bueno, ¿quién más? ¿Nadie más? ¿Estamos por finalizado entonces? bueno. Muchísimas gracias a Perfecto. todos. Por favor, ténganos paciencia con los certificados y muchísimas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias a chicas. Que todos. tengan linda tarde. Gracias. Chau, Estuvieron chau. geniales. Ay, justo alguien viene cuando nos vamos. Justo nos estamos yendo. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, Chao, chau. chao.